Yo soy Jaime Chávez Alor, como ya adelantaba Aranza, yo soy director ejecutivo adjunto del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional. Nosotros somos un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Yo estoy en Nueva York, saludos desde acá. Nuestra misión es promover justicia global a través del trabajo ético de abogadas y abogados a través de las fronteras. Y nosotros lo que hacemos básicamente es tomar organizaciones de sociedad civil y titulares de mandatos de Naciones Unidas, como relatoras y relatores especiales, para darles servicios legales pro bono en cuatro áreas que incluyen acceso a la justicia y derechos humanos, medio ambiente e integridad institucional y periodismo de interés público. Como parte de este trabajo, nosotros trabajamos con firmas internacionales de abogadas y de abogados. La mayoría están en Nueva York para llevar a cabo este trabajo pro bono. El Van Center también coordina algo que se llama Red Pro Bono de las Américas, que es justamente la unión de 16 organizaciones en toda la región de las Américas que hacen trabajo similar, en donde para México tenemos tres iniciativas, pero muy relevante para esta sesión, el Centro Mexicano Pro Bono, que justamente va a cumplir 10 años próximamente y es una iniciativa pro bono que ha sido una gran aliada de la red Pro Bono en las Américas y del Van Center, por supuesto, y es en este programa en donde se enmarca la colaboración. El Van Center inició hace 4 años ya un programa que se llama Prácticas para el Acceso a la Justicia, en donde el objetivo es darle a jóvenes abogadas y abogados la oportunidad de poder desarrollar algún proyecto dentro de las iniciativas pro bono que por supuesto tiene que ver con pro bono, pero que tiene también que ver con acceso a la justicia. En estos 4 años hemos ido cambiando de países y este es el segundo año que llevamos a cabo este proyecto con Centro Mexicano Pro Bono. Y la temática de este proyecto para México se ha enfocado en el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género. Em, Como ustedes saben, y por el interés que tienen y por estar aquí el día de hoy, es una problemática que lastimosamente afecta a la región, ¿no? Eh, Afecta mucho en México y por esto es que Centro Mexicano Pro Bono decidió que este sería el tema del proyecto. En Argentina, por ejemplo, estamos trabajando un tema que tiene que ver con niñez. En Chile hemos trabajado un tema que tiene que ver con vivienda. En el Perú hemos trabajado un tema que tiene que ver con el acceso a la justicia de personas trans. Pero este es el tema para México y la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos de ver cómo este proyecto en México a través del Centro Mexicano Pro Bono y naturalmente de la practicante Aranza Charles Romero ha podido llegar a este momento donde está. Y es que como parte de estas problemáticas hemos visto que muchas veces las víctimas de esta situación, eh, si bien hay muchas y muchos abogados que quieren dar servicios legales pro bono, no necesariamente las personas se sienten cómodas dando esta asesoría. Y a veces lo primero que hay que hacer es una orientación básica de cuáles son los derechos básicos de una persona que esté en esta situación. Y es en este marco que se enfoca este proyecto, estos cursos, estas jornadas de actualización y el manual que Aranza junto con otras personas del Centro Mexicano Pro Bono y personas expertas pudieron actualizar. Así que ese es el marco general de en dónde estamos, de qué hacemos desde el Van Center y por qué pues vemos que esta iniciativa es muy importante no solo para México, sino para la región. Estamos seguros que este es un programa que ojalá se pueda replicar en otros lugares. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de hacer esta breve presentación. Les estoy dejando en el chat la página de internet del Van Center para que puedan conocer un poco más. Y sin más, les regreso la palabra a Aranza. Me da mucho gusto poder haber estado aquí. Quedamos siempre a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime.
quedamos todas muy agradecidas por tu presencia y por estar apoyando justo esta segunda fase del proyecto, ¿no? Que la primera fue el Manual de Herramientas Jurídicas para la Atención de Mujeres en Situación de Violencia, que Melissa ya la fungió como revisora experta del primer capítulo y que ahora en esta segunda fase de capacitaciones también nos va a ayudar dando la clase del primer módulo. Así que sin más, pues me permito dar la semblanza de Melissa. Melissa Ayala García es abogada con mención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con maestría en Derecho por la Harvard Law School. Es abogada especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Dentro de su experiencia profesional, se ha dedicado a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación de violencia política en razón de género. Ha laborado en distintas instituciones del Poder Judicial de la Federación, como la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del 2021 al 2024 dirigió el área de litigio del Grupo de Información Reproducción Elegida, GIRE. Actualmente es socia fundadora de Ayala, Arcipreste y Asociadas, consultora especializada en litigio constitucional y derechos humanos. Ha colaborado con textos en El País, Letras Libres, Reforma, Gato Pardo y actualmente es columnista en El Universal. Muchísimas gracias, Melissa. Y la sala, el espacio es tuyo. De nuevo, muchas gracias por esta muy, muy buena cátedra. Muchísimas gracias, Aranza. ¿Tú me ayudas a presentar? Súper, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al Centro Pro Bono, reconocer todo el trabajo de Aranza y, por supuesto, también hacer mención de todo el apoyo que se ha recibido por parte del Band Center para que esto sea posible. La verdad es que cuando platicaba con Aranza, decíamos que este proyecto es sumamente importante porque creo que muchísimas personas hemos leído, hemos revisado el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, los distintos manuales que se han emitido para juzgar en materia administrativa, laboral, penal, todo con perspectiva de género, pero no existía hasta ahora un manual justo de herramientas jurídicas enfocado para las y los abogados y por supuesto también para las personas que acompañan, porque algo que hemos platicado con el Centro Pro Bono, con Aranza, es que no todas las personas que acompañan son abogadas o abogados, ¿no? Hemos visto que muchas personas que son, por ejemplo, familiares, también terminan por acompañar a los procesos jurídicos, ¿no? Entonces es por esto que este manual de herramientas jurídicas se vuelve tan importante. Ahora, como saben, el día de hoy vamos a analizar el primer capítulo y justo me gustaría que si no han descargado el manual, lo hagan, porque esta presentación, vaya, es muy, ¿cómo decirlo? Como muy directa, muy al grano, pero es muy importante que ustedes también revisen este manual porque nos permite también tener acceso a todas las herramientas visuales que son sumamente importantes, ¿no? Entonces, si me ayudas dándole al siguiente, Aranza. Súper. Entonces, justo como les decía, hoy vamos a trabajar el primer capítulo y este capítulo es fundamental porque prácticamente nos da el marco conceptual necesario pues, para entender qué significa hablar de violencia contra las mujeres, cómo la podemos identificar y sobre todo cuál es la responsabilidad que tenemos desde el derecho para enfrentarla. Entonces, quiero que partamos de una idea central. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno natural, no es y también que no lo veamos como una serie de incidentes aislados, ¿no? Sino que es el resultado de distintas estructuras sociales, de estructuras culturales, de estructuras jurídicas, ¿no? Que durante siglos pues han colocado a las mujeres en una situación de desventaja. Y aquí sí quiero que también todos tengamos esto en cuenta. El derecho no es neutral, ¿no? Y como abogadas, como abogados, como personas que acompañan, es importante que siempre nos aproximemos a esto, que entendamos que el derecho fue diseñado por ciertas personas en un momento específico y si nos vamos a la historia del derecho, vamos a encontrar que el modelo bajo el cual fue creado fue el de un hombre terrateniente, burgués,
heterosexual y sin alguna discapacidad. Entonces, conforme ha ido evolucionando el derecho, ha ido también cambiando esta perspectiva y por lo tanto la labor de las abogadas, de los abogados, de las personas que acompañan ha sido fundamental, justo para pues hacer frente ante esta situación. ¿No? Muchísimas gracias por poner el link, Jaime. Entonces, ya una vez que tenemos esto en mente, ¿no? Creo que es importante mencionar que el derecho, pues sí ha jugado un doble papel. Por un lado, ha servido para perpetuar la desigualdad, pero por otro, tiene el potencial de convertirse en una herramienta de transformación. Y es por esto que el hablar de juzgar con perspectiva de género fue tan revolucionario. Y ahora el hablar de acompañar con perspectiva de género me parece que también va a ser un parteaguas. Entonces, el capítulo que hoy me toca abordar o explicar está dividido en 9 apartados. Pueden acceder si ustedes gustan en este momento al manual y vamos a ir analizando uno por uno. Entonces, vamos a hablar del tema de el principio de igualdad y no discriminación, los conceptos fundamentales, la violencia contra las mujeres, en fin, tipos de violencia. Lo van a poder ir viendo y cada uno de estos apartados es como una pieza de rompecabezas, ¿no? Cuando las vamos uniendo es que se nos permite comprender pues la complejidad del fenómeno que es la violencia de género, pero al mismo tiempo nos muestra por qué necesitamos una mirada integral para atenderlo, ¿no? Entonces, déjenme ponerles o ilustrar esto con algo que parece sencillo, pero que me parece que nos ayuda a entender muy bien esto. No sé si han visto un ejemplo que me encanta. ¿Cuántas personas reciben felicitaciones el día de que se conmemora por ejemplo, no sé, el 8M, ¿no? Muchísimas mujeres recibimos felicitaciones, ¿no? Y nos dicen y los mensajitos que mandan son, ya saben, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. O otro ejemplo de estereotipo de género que vamos a ver es el de los hombres no lloran. Y vamos a ver más adelante por qué este tipo de frases que son aparentemente inofensivas, pues transmiten mensajes muy poderosos sobre lo que se espera de mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen esto de que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pues refuerza ideas paternalistas en el sentido de que la mujer necesita protección, ¿no? No porque sea sujeto de derechos, sino porque es vista como un ente frágil. Mientras que, por ejemplo, cuando te dicen que los hombres no lloran, pues no, es el mensaje que se envía es que los hombres no pueden mostrar vulnerabilidad, ¿no? Y entonces esto que pareciera trivial, en realidad encierra pues una carga cultural que termina legitimando las desigualdades. Ahora, vamos a hablar justo sobre el principio de igualdad y no discriminación, que es parte de este primer capítulo. Y para eso me parece que es importante arrancar con qué ocurrió en el 2011. En el 2011, México vive una de las reformas constitucionales más importantes en materia de derechos humanos. Seguramente esto ya ustedes lo dominan, pero me parece importante siempre, pues, retomarlo. A mí algo que me da mucha risa es que mi socio, Enrique, yo tengo 33, él es aún más joven, él tiene 28 años, ¿no? Y él siempre me dice, cuando yo doy clases, yo siempre digo, hay que hablar de la reforma constitucional del 2011, ¿no? Y lo que él me dice es que, bueno, ya es algo con lo que nosotros crecimos, ¿no? O sea, la gente, creo que hice algo, Aranza, perdón, no sé cómo, bueno, en fin, así, ya quedó. Algo que resultó muy importante para las personas que estudiamos derecho, por ejemplo, yo empecé a estudiar derecho en el 2015, porque sí marcó un parteaguas, ¿no? Sí fue una nueva forma de entender el derecho. ¿Y por qué? Porque el artículo primero constitucional, pues sí cambió radicalmente el panorama. ¿Y por qué? Pues que básicamente porque reconoció que todas las personas van a gozar de los derechos humanos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que nuestro país se aparte, ¿no? Se consagra en la Constitución el principio pro persona, es decir, que siempre se debe de aplicar la norma más favorable, y prohibió de manera expresa toda forma de discriminación que atente contra la dignidad y limite derechos. A ver,
Muchas personas les van a decir que en la Convención Americana ya se preveía el principio pro persona y que entonces no fue tan revolucionario como nos gusta decirlos, ¿no? Y sí, pero sí lo fue, porque el mero hecho de que ya se incluyera en la Constitución se le daba sí le dotó de mayor fuerza, en tanto que ahora las personas juzgadoras también lo sintieron como una obligación de su parte, ¿no? Y entonces este artículo me gusta verlo como una puerta, ¿no? Porque sí, efectivamente se volvió esta puerta de entrada a todo el sistema de derechos humanos en nuestro país. Si ustedes revisan lo que pasaba antes del 2011, los tratados internacionales se usaban como mera referencia, ¿no? Y no tenían la misma fuerza que tienen el día de hoy. Entonces, tras la reforma, también su jerarquía se modificó, es decir, su jerarquía se igualó y hoy los derechos humanos en tratados internacionales pues son obligatorios y tienen que aplicarse directamente en los casos concretos. Entonces, cuando hablamos de discriminación, pues nos encontramos ante esta distinción que seguramente ustedes dominan, que es la distinción de jure y de facto. Alguien que me quiera decir qué entiende por discriminación de jure y qué entiende por discriminación de facto. Aquí pueden, me gusta hacer las clases lo más dinámicas posibles, entonces si quieren ponerlo en el chat, adelante, o si quieren abrir su micrófono, también. Y aquí no hay respuestas incorrectas, entonces, por favor, si quieren, adelante. ¿Alguien que quiera participar? Si no, no pasa nada, seguimos. ¿No? Bueno, no pasa nada. Cuando hablamos de discriminación de jure, hablamos de aquella que ocurre cuando, ay, creo que alguien puso aquí, discriminación de facto, la que realiza el Estado a través de alguna institución. Sí, Eliseo, va mucho por ahí. Cuando hablamos de discriminación de jure, es aquella que ocurre cuando la propia ley establece un trato desigual, ¿no? Mientras que cuando hablamos de discriminación de facto es la que ocurre en la práctica, ¿no? Aunque la ley no lo diga. Entonces va muy de la mano de lo que dice Eliseo, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de discriminación de jure. Hasta hace relativamente poco, que será como unos 8 años, el IMSS únicamente permitía que las trabajadoras, es decir, las mujeres, o sea, de manera genérica, tuvieran acceso a las guarderías del IMSS, ¿no? Mientras que los hombres podían tener acceso a las guarderías únicamente, solo si eran divorciados y tenían la guardia y custodia de los hijos o eran viudos, ¿no? ¿Y por qué creen que esto es una discriminación de jure? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Pues justamente porque al final se está haciendo una discriminación de género. El hecho de que sea hombre o mujer no lo exime de necesitar este recurso. Exactamente, exactamente. Y a ver, ¿por qué crees, si tú fueras la abogada del Estado, qué argumentarías? Pues que al final está habiendo una discriminación porque no está pudiendo acceder No, pero imagínate que tú eres la abogada del IMSS. Imagínate que tú quieres justificar por qué esta discriminación es constitucional, más bien, por qué esto no debe de ser catalogado como inconstitucional. Muy buena pregunta, no lo había pensado. Mira, yo te platico. El argumento del IMSS básicamente era que esto era una acción afirmativa, ¿no? Que esto no se debía de considerar como una discriminación, porque recuerden que pueden haber distinciones en el trato siempre y cuando estén justificadas. Si estas distinciones están basadas en lo que se llaman categorías sospechosas, cuando hablamos de categorías sospechosas son aquellas características que están enumeradas en el artículo primero constitucional. Si ustedes revisan su artículo primero constitucional, va a decir que no se puede discriminar a una persona con base en su sexo, en su género, en su orientación sexual. Ojo, la Constitución dice preferencia sexual, pero el término correcto es orientación, ¿no? Entonces dice, no se puede distinguir a una persona por su orientación sexual, su sexo, su género, su raza, si tiene alguna discapacidad, su nacionalidad. Entonces,
cuando ustedes vean su edad, cuando ustedes vean alguna de estas características, se tiene que pasar un análisis mucho más estricto, ¿no? Pero eso lo podemos analizar en otro momento. Entonces, lo que el IMSS decía era, aquí no estamos hablando de discriminación porque yo lo estoy haciendo como una medida positiva para las mujeres, porque están en una situación de desventaja, ¿no? ¿Y qué dijo? O sea, ¿cuál era el argumento de nosotras cuando llevábamos este amparo? Dijimos, no, porque tienes que analizar que la mayoría de las mujeres se encuentran en el sector informal. ¿Qué quiere decir que trabajamos en el sector informal? ¿Alguien? Que no está, Básicamente, adelante, adelante. que no tiene ninguna seguridad social ni ninguna, pues alguna ley que la ampare. Exacto. Muchas mujeres, la mayoría de las mujeres, justo por el tema del sistema en el que trabajamos, necesitamos flexibilidad. Flexibilidad para poderte salir del trabajo a recoger a los niños, dejarlos con la mamá, con la tía, con la abuela, en lo que tú regresas a trabajar. Y esta flexibilidad, desafortunadamente, no la tenemos en los sectores formales, ¿no? Entonces, muchas mujeres son emprendedoras. Muchas mujeres son, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero muchas mamás en la época en la que yo crecía vendían Avon o vendían toppers, ¿no? Justo porque era una forma de hacerse de un ingreso sin tener que estar atadas a este sistema en donde nos obligan a trabajar ciertas horas sin darnos flexibilidad y sin tomar en cuenta que somos las que cuidamos, ¿no? Entonces lo que se argumentó fue, no, a quien terminas afectando es precisamente a las mujeres, porque muchas mujeres, quien tenían su pareja, su esposo, su concubino, el papá de sus hijos, era quien tenía el trabajo formal y él tenía el acceso a las estancias infantiles, pero como no habían divorcios o no eran viudos, el papá no podía ingresar no podía meter a sus hijos a las guarderías del IMSS, ¿no? Entonces, justo este es un caso de discriminación en donde dijimos, no, pues al contrario, sí se está afectando a las mujeres y a los hombres también. Y este caso es bien interesante porque fue un caso en donde se representó a un hombre, pero que permitió evidenciar cómo además detrás de esta norma había un estereotipo de género. ¿Cuál es el estereotipo de género que ustedes encuentran detrás de esta norma? Podría ser que las mujeres son las únicas que crían. Exacto, exacto, justo. El estereotipo detrás de esta norma es que siempre detrás de un hombre que tiene un trabajo formal va a haber una mujer que no trabaja y que va a cuidar a las infancias, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de discriminación de jure. Ahora, pasemos a una discriminación de facto, ¿no? Que justo es la que mencionaba Eliseo, que es la que ocurre en la práctica, aun cuando la ley no lo diga. Entonces, pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en muchos ámbitos del sector privado, que es conocido como el techo de cristal. ¿Alguien sabe qué es el techo de cristal? El techo de cristal básicamente es como, o sea, imagínense, es muy gráfico, ¿no? Es una mujer que va subiendo, va subiendo, va subiendo en la escalera corporativa y piensa que ya está a punto de llegar al máximo escalón y de repente cuando ya está a punto de subir se topa con un techo de cristal, ¿no? Que al principio es imperceptible para la vista, pero cuando tratas de subir te pegas, ¿no? Entonces, es este concepto lo que busca evidenciar es que hay ciertos obstáculos que impiden a las mujeres acceder a puestos directivos en empresas o instituciones, aunque formalmente no existe esta prohibición. No es como que existe una prohibición expresa de las mujeres no pueden llegar a ser directoras, sino que justo tomando en cuenta que las mujeres son quienes realizan la mayor cantidad de las labores de cuidado, de crianza, de cuidado a personas de la tercera edad, personas con discapacidad, y para llegar a estos puestos se necesita, no sé, trabajar 14 horas diarias, se vuelve realmente pues imposible el acceder a esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante que también lo tomen en cuenta cuando acompañen casos, ¿no? Porque no toda la discriminación la vamos a ver tal cual,
como una, ¿cómo decirlo? Como una distinción expresa en los textos, sino que de ahí nace lo importante, o se vuelve tan importante el analizar los contextos de las personas que acompañan. Ahora, si ustedes voltean a ver a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, vamos a encontrar que se define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de las mujeres en igualdad condiciones de los hombres, ¿no? Y aquí lo importante es la frase de tenga por objeto o resultado, ¿no? Entonces, esto resulta tan clave porque significa que aunque no haya intención de discriminar, si el efecto es el limitar los derechos de las mujeres, pues estamos frente a un caso de discriminación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo traigan desde ahorita ya en la cabeza, porque esto es algo que hemos estado viendo, por ejemplo, en temas de violencia política en contra de las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Porque también y también lo prevé el manual, pero la definición de la violencia política contra las mujeres en razón de género también tiene esta parte, ¿no? En donde justo el objeto, o más bien que la violencia merma o afecta el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Esa es una de las partes fundamentales. Entonces, un ejemplo de discriminación con base en el sexo de una persona, en donde puede ser que no tenían como, objetivo el discriminar, pero el resultado sí discrimina, es, por ejemplo, aquellos casos en donde dicen que tienes que tener disponibilidad de tiempo completo y posibilidad de viajar sin previo aviso, ¿no? ¿Ustedes creen que una mujer en edad, o sea, una mujer que cuida, va siquiera a atreverse a postularse a estos puestos sabiendo que le están diciendo que tiene que tener disponibilidad para viajar de un momento a otro? Pues evidentemente no, ¿saben? Y por eso es que esto es tan importante. Ahora, la obligación del Estado mexicano no solamente es la de abstenerse a discriminar, ¿no? Sino también que tiene como objetivo o tiene como obligación el prevenir la discriminación, el sancionar a quienes la cometen, el erradicar prácticas discriminatorias y por supuesto también el promover medidas de acción afirmativa para garantizar la igualdad real, ¿no? Entonces, esto significa que no basta con que la ley, a ver, denme un segundo. Listo. Entonces, esto significa que no basta con que la ley diga hombres y mujeres son iguales, ¿no? Es justo necesario pues que se creen condiciones que permitan a las mujeres pues ejercer efectivamente sus derechos. Entonces, la paridad de género en candidaturas electorales no surgió de manera espontánea. ¿Ok? Sino que fue una acción, al principio comenzó como una acción afirmativa para que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones. Y poco a poco fue que el propio Tribunal Electoral y las mujeres que estuvieron impulsando esto fue que lograron que se compitiera en igualdad de condiciones, porque antes lo que lo que hicieron muchos partidos un tiempo fue, primero ponían a las mujeres en aquellos lugares, les daban candidaturas en los distritos en donde sabían que iban a perder. O sea, que ya sabían que ese partido iba a perder en ese distrito, entonces decían, bueno, ahí ponemos a las mujeres. ¿Sale? ¿Y qué pasaba después? Cuando se dio cuenta el Tribunal Electoral que estaban haciendo esto, dijo, no pueden hacer eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a las mujeres aún en distritos donde vamos a ganar, pero vamos a poner suplentes hombres. Y entonces cuando ganaban las mujeres, entonces todas las mujeres inmediatamente renunciaban. Y quien ejercía los cargos eran los hombres. Dolores, adelante. Hola, buenos días, Lick. Buenos Y días. sí, muy correcto lo que dice. Realmente muchas veces solamente las toman como un simple requisito para poder llegar al poder y cuando están ahí, pues a lo mejor ellas son la imagen directa hacia la sociedad o hacia a un grupo de personas, pero realmente los que están mandando o los que están haciendo eh, todas las tareas que le deberían corresponder a una mujer estando dentro de la política, lo hacen pues
otras personas, en este caso, pues los hombres. Perfecto. Perfecto, sí, justo. Y esto me parece que es muy importante porque al final del día, pues si el Estado mexicano no analizara esto, pues estaría incumpliendo con su obligación de garantizar la igualdad, ¿no? Entonces, aquí me parece que es bien importante que ustedes como abogadas, como abogados, se pregunten a sí mismos, a sí mismas, ¿qué creen que es más difícil de eliminar? ¿La discriminación legal o la discriminación que ocurre de facto? Si alguien quisiera compartirnos su análisis. En el chat están respondiendo. Ah, súper. Del- La de facto, sí, justo. La que es de facto. ¿Y por qué creen que es la de facto? Porque Bueno, algo que... buenos días. Sí, adelante, adelante, Carolina. Gracias. Yo considero que es más difícil porque son usos y costumbres, que es muy difícil erradicar o hacer un cambio de paradigmas. Como que ya están intrínsecos desde que uno, a lo mejor, en tu propia familia o en la familia política, como una mujer, ¿no? Va a estudiar o cómo se va a superar, cómo va a ser más que el hombre, ¿no? Yo así lo considero. Y esto es bien importante que menciona Carolina, porque cuando hablamos de discriminación, no solamente tenemos que voltear a ver la discriminación que pueden llegar a ejercer las autoridades en contra de las personas, sino también la que puede ocurrir en los ámbitos, en el ámbito privado y cómo esto, pues efectivamente también contribuye a la violencia que viven las mujeres, ¿no? Y por esto también me parece que es muy importante que siempre se aproximen a las nuevas reformas con perspectiva de género. Porque, a ver, si en la Constitución se establece que las mujeres tenemos ahora el derecho a la igualdad sustantiva es básicamente que se tienen que hacer todas las modificaciones para que las mujeres gocemos en la vida real del derecho a la igualdad. Pero si ponemos nada más en la Constitución el tema de la igualdad sustantiva, pues se termina volviendo igualdad formal, ¿no? Porque el derecho a la igualdad ya la teníamos. Entonces, el mero hecho de que estén, o sea, que nos pongan igualdad sustantiva, pues no cambia mucho. Si en la vida real, en la práctica cotidiana, no se hacen las modificaciones necesarias, pues se vuelve nada más una cosa adicional, una modificación adicional, ¿no? No hay mayor cambio. Pero muchísimas gracias por participar a todas, todos. Entonces, con esta parte del manual, hemos visto que el principio de igualdad y no discriminación es la base sobre la que se construye toda protección jurídica frente a la violencia de género, ¿no? Entonces, ahora me parece que es muy importante que pasemos a los conceptos elementales. ¿Por qué? Porque si no tenemos todos un piso parejo para empezar a hablar de los conceptos, pues entonces no sé si les ha pasado que de repente en redes sociales están peleando con alguien, no lo hagan, no lo recomiendo, pero de repente te estás peleando en redes sociales y cuando te das cuenta están hablando de temas completamente diferentes, aunque estén usando la misma palabra, ¿no? Entonces, es por eso que se vuelve tan importante el que tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de temas, de conceptos como género, como sexo, como roles de género, como estereotipos, ¿no? Como identidad sexual. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social y seguramente ya están hartos de escuchar que todo es una construcción social, una construcción cultural, pero es muy importante que lo entiendan, ¿no? Cuando hablamos de género, este término se comienza a utilizar en el ámbito académico en los 60s y se explica que lo que determina los comportamientos de hombres y mujeres no es la biología, ¿no? Sino las expectativas sociales. Y esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el género es una construcción social. Es decir, son las ideas, las representaciones, las normas, las prácticas que una cultura va desarrollando para diferenciar lo masculino de lo femenino. Entonces, por ejemplo, en muchas familias se espera que las niñas sean las que ayuden a cocinar y que sean los niños los que carguen las cosas relativamente pesadas, ¿no? Entonces, desde ese momento es que ya se empieza a diferenciar las tareas y esta diferenciación de tareas las vamos a ver también a lo largo de la vida, ¿no? No sé si ustedes han revisado los análisis, por ejemplo, de en qué momento las niñas se alejan de estudiar matemáticas, ciencia, tecnología,
Y es a partir, por ejemplo, de, si no estoy mal, sexto de primaria. Porque es a partir de esa edad en donde empiezan a encontrar que a los niños se les empieza a impulsar más para que empiecen a hacer, no sé, a diseñar cosas, a ver cosas que más adelante van a ser de ingeniería, ¿no? Entonces, es en estos momentos en donde las niñas empiezan a irse o se empiezan a decantar por otros temas, pero no es porque sea algo que nos guste más a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Sino porque, no sé, si vas a una librería, esto ha ido cambiando afortunadamente, pero por ejemplo, si antes ibas a una librería, ibas a encontrar el libro para niñas rosa, donde te enseñaban a coser, mientras que al de los niños amarillo, azul y de Legos, ¿no? Entonces, todas estas habilidades de construcción, de posicionamiento de objetos, van ayudando al desarrollo de habilidades matemáticas, ¿no? Entonces, es bien importante esto. Ahora, cuando hablamos de roles de género, va muy aparejado de esto que les comentaba, ¿no? Los roles de género son básicamente los papeles que la sociedad nos asigna a cada persona y esto es bien interesante, porque básicamente, ¿cuántas personas de aquí han ido a una fiesta de revelación de género? Le dicen aquí revelación de sexo, básicamente, ¿no? Pero más bien revelación de género cuando tendrían que ser de género. Andrea nos cuenta que ella ha ido a una. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque normalmente las personas, yo también he ido, me declaro culpable, pero normalmente, justo, hemos visto muchísimas. Y además si tienen Instagram o TikTok, cada vez son más extrafalarias. Normalmente la gente hace estas fiestas después del primer trimestre. Normalmente lo hacen como en el mes 3, 4. Y en ese momento, la mayoría de la gente por la única razón por la que lo hacen es porque ya saben los genitales del producto de la gestación, ¿no? Entonces, te hacen el ultrasonido y te dicen, ¿tiene pene o tiene vulva? Y con base en esto es que decimos, si tiene pene o si tiene vulva, entonces va a ser mujer o es hombre. Y fíjense lo que es esto. Si es mujer, si tiene vulva, entonces decimos va a ser niña, y si es niña, entonces va a ser rosa. Si tiene pene, entonces va a ser azul y por lo tanto va a ser niño. Y piensen en la decoración. Si es niña, princesa, perlas, ¿qué otra cosa? No sé, bailarina. Si es niño, fútbol, carritos de construcción, cosas así. Y desde ese momento, ya estamos viendo los roles de género y los estereotipos de género. Entonces, cuando hablamos de roles de género, hablamos de estos papeles que la sociedad asigna a cada sexo. Entonces, a las mujeres nos asignan el trabajo reproductivo, el cuidado, lo emocional. Ay, no, y esto les tengo que platicar. El día de ayer tuve una asesoría estamos en mi despacho, vemos también temas familiares y estábamos llevando un tema de un divorcio. O sea, esta mujer nos dijo, estoy entrevistando varios despachos para ver cuál me siento más cómoda. Y nosotras siempre somos abiertas a esto y decimos, por favor. Entonces, al final del día, después de que dimos la asesoría, nos dijo, quiero que ustedes lleven mi proceso. Y nos dijo, en mi despacho somos la mayoría mujeres. Y nos dijo, no saben lo que agradezco que este proceso lo vayan a llevar mujeres, porque el día de ayer, o más bien ustedes, porque no todas las mujeres, el día de ayer tuve una reunión con un abogado que lo primero que me dijo fue, ojalá no te vayas a poner muy intensa, ojalá no vayas a hacer, ¿cómo dijo? O sea, básicamente diciéndole que las mujeres somos súper emocionales cuando estamos en un proceso así. Y este es un ejemplo de roles de género. ¿Por qué? Porque si ustedes voltean a ver al mundo, si ustedes voltean a ver a quienes son presidentes en este momento en la mayoría de los países, van a encontrar que la mayoría de los países están siendo gobernados por hombres. Y tan siquiera yo les invito a que volteen a ver la actitud de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que podremos tener 1000 comentarios sobre su gobierno, pero particularmente sus discursos, por ejemplo, están llenos de emocionalidad. Entonces, el decir que las mujeres somos emocionales, pues es un estereotipo de género que va muy aparejado con el rol de género que se nos asignó desde hace cientos de años.
mientras que a los hombres se le asigna el trabajo productivo, el rol de proveedores, el espacio público, ¿no? Hasta hace relativamente poco es que empezamos a ver a las mujeres en el espacio público y en los puestos de liderazgo. Entonces, esto es bien importante porque los roles van cambiando con el tiempo, pero siguen marcando las desigualdades. Entonces, aquí un ejemplo bien claro es que, de acuerdo con las últimas encuestas, la estadística que nos da el INEGI es que más del 70% de las mujeres seguimos dedicando más tiempo al trabajo del hogar no remunerado que los hombres. Incluso cuando las mujeres trabajan fuera del hogar, el tiempo que le dedicamos al hogar sigue siendo mayor que el que le dedican los hombres. Ahora, cuando hablamos de estereotipos de género, va muy de la mano con esto de los roles, porque los estereotipos de género son creencias físicas, perdón, son creencias determinadas sobre cómo deben de comportarse mujeres y hombres, ¿no? Y esto ya lo veíamos, los hombres no lloran, las mujeres. Un ejemplo también que me encanta es el de que las mujeres somos mejores para hacer multitasking. ¿Saben qué es el multitasking? Veo que Carolina dice que sí. Sí, es hacer varias cosas a la vez, se nos Justo, facilita más. justo como dice Carolina, como dice Aileen, y esto es un estereotipo, porque no, no es que las mujeres tengamos una cosa en el cerebro que nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Al contrario, nos hemos visto obligadas a hacer muchas cosas al mismo tiempo, mientras que a nuestros compañeros hombres se les ha dicho, tú tienes que ir al trabajo y regresar. Hasta ahí. En cambio, las mujeres tú vas al trabajo, tienes que estar pensando en los niños, tienes que estar pensando en si hay comida en el refri, tienes que estar pensando si hay para lo del súper, que si tienes el uniforme de los niños, la bata del chiquito de kinder, y todo esto mientras estás revisando correos y estás corriendo a juzgados para presentar una promoción. No es que seamos mejores, sino que al contrario, nos hemos visto obligadas a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo les invito a que siempre cuestionen esto de que las mujeres podemos hacerlo todo, ¿no? Porque cada vez vemos más mujeres en el espacio público haciendo muchísimas cosas, pero esas mujeres cuando regresamos a casa seguimos haciendo todas las cosas en el sector privado también, mientras que seguimos viendo muchísimos hombres en el sector público, pero si volteamos a ver en el sector privado, en el sector del hogar, no están involucrándose más. Entonces, una de las exigencias que también se tienen que hacer es, por ejemplo, que más hombres se tomen las licencias de paternidad, ¿no? Los permisos de paternidad, que también sean ellos los que pidan salirse del trabajo para llevar a los niños al pediatra, porque son estas modificaciones las que nos acercan efectivamente a una igualdad sustantiva. Ahora, la Suprema Corte ha advertido que los estereotipos de género influyen también en las decisiones judiciales. Una persona juzgadora puede restar credibilidad al testimonio de una mujer víctima de violencia porque no se comportó como una mujer golpeada tendría que comportarse, ¿no? Y esto es discriminatorio, porque muchas personas juzgadoras siguen teniendo esta idea de la buena víctima, ¿no? Cuando hablamos de la buena víctima es cómo en el imaginario colectivo se debe de comportar una mujer que fue víctima de alguna violencia. ¿Cómo creen que la mayoría de las personas piensan que una mujer víctima de violencia se comporta? Pero a mí Adelante. siguiendo el estereotipo, sería alguien con miedo, alguien con muchas crisis, siempre llorando, como que no avalan esa resiliencia que tiene cada víctima cuando lo ha superado. Justo. Veo aquí también la mano de Carolina. Sí, considero que esperan que uno, pues no se queje, que a lo mejor las expresiones que haces son demasiado, ¿cómo lo explicaré? Pues sí, que son muy, exageradas, ¿no? Ay, cálmate, si no es para tanto, ¿no? ¿Ok? No eres a la única que le ha pasado eso, Claro. ¿no? Veo también aquí que pone
Justo Andrea pone que sumisa, casi no habla, llorando, con miedo, se lo hace saber a todos. Justo, esta es la idea que en muchas ocasiones permanece en el imaginario colectivo de cómo se ve una buena víctima. Y usamos el término de buena víctima porque es lo que se espera de nosotras. Es decir, por ejemplo, si fuiste víctima de violencia sexual, tendrías que haber llorado, gritado, golpeado con todas tus fuerzas, inmediatamente haber ido a denunciar. Y si no hiciste toda esta, justo lo que dice Mariana, ¿no? Se espera perfección de la víctima. Si no hiciste todo esto y la persona juzgadora no toma en cuenta que las víctimas se ven y actúan de manera muy diversa, pues estas cuestiones pueden afectar en la sentencia, ¿no? Y este es un claro ejemplo, ¿no? Todo lo que ustedes mencionan. Entonces, ahora, cuando hablamos de sexo biológico, el sexo no es tan simple como nos lo han hecho ver en los ultrasonidos, ¿no? El sexo no es hombre para XX y mujer para XY. El sexo se compone, por supuesto, se compone por 4 componentes, ¿no? Bueno, está inmerso en 4, más bien lo podemos, sí, o sea, son 4 componentes los que tenemos, o 4 elementos los que componen el sexo. El cromosómico, justo que es XX y XY, el gonadal, que es básicamente ovarios o testículos, genitales, que son vulva o pene, y los hormonales, que son la cantidad de estrógenos, progesterona o testosterona. Entonces, estos 4 elementos, ustedes se van a dar cuenta que, o más bien les platico, estos 4 elementos no es que todas las personas que nos vemos como mujeres tengamos XY, ovarios, vulva y nuestra proporción de hormonas es de determinado porcentaje cuando hablamos de progesterona y bueno, la otra se me acaba de olvidar. El sexo es un espectro en donde podemos encontrar justo los dos extremos, pero en todo esto vamos a encontrar a muchas combinaciones. ¿Y por qué creen que es tan importante que como personas que acompañamos, como abogadas, como abogados, tomemos esto en cuenta? Porque vamos a encontrar personas que están en el inter. Y a estas personas se les conoce como personas intersexuales. Y esto es sumamente importante porque muchos procedimientos médicos que se les realizan a recién nacidas, recién nacidos, innecesarios, que además van a tener un impacto desproporcionado en su vida, tienen como objetivo el que estemos únicamente en los dos extremos del espectro, ¿no? Entonces, como abogadas, como abogados, es bien importante que lo entendamos precisamente también para poder defender a nuestras representadas y a nuestros representados, ¿no? Ahora, en México, además del sexo legal, eh, hay que entender que el sexo legal se puede cambiar para respetar la identidad de las personas. Y esto ha sido gracias a la lucha que ha dado el movimiento de la comunidad LGBT, en donde en un inicio se les obligaba a las personas para poder cambiar su sexo en el acta de nacimiento a pasar por un proceso judicial. Sin embargo, actualmente ya se ha determinado que puede ser un proceso en la vía administrativa que es mucho más sencillo, mucho más fácil y que además pues respetuoso de los derechos de las personas. Ahora, uno de los conceptos que a mí en lo personal me costó más trabajo entender es el de la identidad de género y la expresión de género. Pero una vez que ya le agarran, se vuelve un tema súper sencillo, porque cuando hablamos de identidad de género es la vivencia interna, ¿no? Es lo que vive dentro de cada persona, pues sí, la vida interna de cada persona con respecto a si se considera hombre, mujer, ambos, mientras que la expresión de género es cómo se manifiesta esta identidad, cómo la expresas. Por ejemplo, cómo te vistes, cómo hablas, cuáles son tus pronombres, cómo te presentas ante el mundo, mientras que la identidad es cómo lo vives de manera interna. Entonces, esto nos lleva a hablar, por ejemplo, también de la sexualidad y la orientación sexual. La sexualidad es un aspecto central en la vida humana, pero incluye distintas cosas como puede ser la identidad, los vínculos afectivos, el placer, la reproducción, mientras que la orientación sexual es la capacidad de sentir atracción emocional
afectiva o sexual por personas, ya sea de un género diferente, del mismo género o de más de un género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, en fin, pansexualidad. Y aquí es bien importante voltear a ver los principios de Yogyakarta, ¿no? Que son los que reconocen la orientación sexual, la identidad y la expresión de género como dimensiones esenciales de la dignidad humana, ¿no? Entonces, esto nos permite pasar a la cuarta sección del manual, en donde ya se habla mucho más del tema que nos tiene aquí, ¿no? Que es el de la violencia contra las mujeres. Hasta ahorita hemos hablado de igualdad, de discriminación, de cómo los roles de género y los estereotipos pues generan desigualdad, ¿no? Ahora toca abordar de lleno el concepto central de violencia contra las mujeres. Si ustedes abren su Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, van a encontrar que se define como cualquier acción u omisión que está basada en su género y que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y esto es bien importante, que se defina primero como acción u omisión, ¿no? A ver, si quieren, vamos desmenuzando esta definición. Hay 4 elementos claves, ¿no? Primero, que puede ser acción u omisión, ¿no? No solo lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer puede ser violencia. Luego, el segundo elemento, debe de estar basada en el género, es decir, ocurre porque la persona que lo está viviendo es mujer. Tercero, debe causar un daño, ¿no? Ojo con esto es bien importante. Y cuarto, puede presentarse en cualquier ámbito, familiar, laboral, institucional, comunitario. Ahora, tenemos que entender esto como un problema estructural. No es un caso de una persona, una conocida, dos conocidas. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, no es un hecho privado de los hogares, es un fenómeno estructural. ¿Qué significa que es un fenómeno estructural? Significa que se origina y reproduce en normas culturales, en normas jurídicas y en normas sociales. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido al Ministerio Público acompañando o para denunciar ustedes mismas violencia del hogar, ¿no? En muchísimas ocasiones cuando una va, te dicen, lo minimizan, ¿no? Como, ay, seguro fue un tema, seguramente solamente fue un pleito, ¿no? Arréglenlo en su casa. En este tipo de situaciones se normaliza la violencia y se niega el carácter de violación a los derechos humanos. Y esto provoca que las mujeres en muchas ocasiones sean revictimizadas. ¿Alguien sabe de qué hablamos cuando hablamos de revictimización? Eliseo. Ya, puso, en mi experiencia en Fiscalía General, sí. A ver, sí, justo, o sea, esto lo hemos visto también, lo vemos en todas Sí, partes. Dolores. sí, Eliseo. Primero Eliseo y luego Dolores. gracias, maestra. Sí, en mi experiencia en Fiscalía General, precisamente el tema de la revictimización es muy común del día a día. Digo, por circunstancias en que desde el momento en que la persona usuaria víctima llega queriendo denunciar, al momento de que se le indica que pues no viene golpeada, no viene con ciertas características eh, pues en su corporeidad y que no es un asunto de urgencia, ¿no? Incluso se le Claro. llega a decir, ¿no? Entonces, esa es la revictimización tanto institucional, pero además la secundaria. Yo creo que la primera revictimización, o la primaria más bien, es desde el momento en que pasas a una serie de valoraciones, ¿no? Claro. Sí es cierto, son requisitos que la institución ministerial requiere, pero en ocasiones exceden esas facultades o se extralimitan, ¿no? En realizar preguntas que no vienen Claro. a la carpeta de investigación o al hecho penalmente relevante, ¿no? Eso es mi punto de vista respecto a la revictimización, maestra. Gracias. Excelente. ¿Dolores? Sí, pues a mí me tocó un caso, un asunto, donde pues la chica iba con, pues, con el miedo de lo que había sufrido
y todo lo que había pasado, llega al Ministerio Público y empieza a ser cuestionada, a mi parecer, con preguntas muy fuertes y no tienen el tacto. Quiero pensar que a veces no es la falta de conocimiento o la Claro. falta de poder dirigirse a una víctima, pero imagínese, va con un miedo que lo trae de lo que pasó y Claro. llega al lugar y vuelve a ser revictimizada con preguntas, con actitudes, a veces lo que decía aquí el compañero que acabó de darnos su punto de vista, no, no tienen la forma de decir las cosas y piensan que es algo pasajero o algo que a lo mejor hasta en un punto, porque así se lo dijeron, es que usted se lo buscó Uf. o por qué le hicieron eso, por qué pasó, o sea, es como que yo por ser mujer lo ando buscando y a como yo me vista, a como yo me comporte, es porque yo ando buscando algo. Claro. Entonces, sí, es algo muy fuerte. eh, Justo como lo dije hace un momento, o sea, no es justificable. Entonces hay que tener un poquito ahí como servidor público, en el caso del Ministerio Público, de tener un poco más de tacto para las personas que son víctimas. Justo, cuando hablamos de revictimización, y nos pone Andrea, yo incluiría el tipo de pruebas como parte de este proceso, justo. Cuando les preguntan una y otra vez el mismo hecho, revictimización institucional, cuando ni siquiera te quieren tomar la denuncia como la cuentas. Efectivamente, justo todos estos son ejemplos de revictimización. Y, a ver, yo soy de la idea que como abogadas, como abogados, nos encanta aparentar que las palabras que usamos son más complicadas de lo que son, pero cuando hablamos de revictimización, justo lo tienen en el mismo concepto, otra vez, victimización, es decir, ya fuiste víctima del delito y ahora vas ante una autoridad y te vuelven a tratar, vuelven a violar tus derechos. Básicamente es esto, cuando ya se te violaron tus derechos y ahora otra autoridad vuelve a violarlos derivado de esta violación que ocurrió en un primer momento. Piénsenlo así, entonces cuando por ejemplo, vas al Ministerio Público y no te toman tu denuncia, es una violación al artículo 16 de acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, también de igualdad y no discriminación, porque evidentemente vaya, esto lo vamos a ver más adelante, pero también las preguntas que están dirigidas a nosotras son muy distintas y justo van de la mano de esto de la buena víctima. ¿Gritaste? ¿Te defendiste? ¿Cómo ibas vestida? ¿No? Entonces siempre véanlo de esta forma. Y es bien importante que entendamos esto que pongo aquí o que tengamos en mente esto que pongo aquí en la diapositiva. La ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre las dinámicas de relaciones en el hogar, nos dice que básicamente más del 70% de las mujeres de 15 años o más, han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, ¿no? Más piensen en eso. 7 de cada 10. Y en los últimos 12 meses previos a la encuesta, 30% había vivido violencia psicológica, 23% violencia sexual, 16% violencia económica o patrimonial y 10% violencia física. Nada más piensen un poquito en eso. 7 de cada 10 mujeres que conocemos han sido víctimas de violencia. Entonces, no es la excepción. La violencia contra las mujeres en nuestro país es la norma, ¿no? Entonces piensen en eso, en lo que significa, ¿no? O sea, que en un salón, por ejemplo, de 20 mujeres, al menos 14 hayan vivido violencia. Ahora, esto es bien importante porque entonces hay que entender cómo es que si 7 de cada 10 han vivido violencia, ¿por qué no es esto un escándalo? ¿No? ¿Por qué no es un escándalo aún mayor no, por qué no está en todas partes? ¿Por qué no estamos trabajando incansablemente para que esto se solucione? Y una de las razones es la normalización. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las autoridades y nosotras como sociedad es efectivamente la normalización de la violencia.
hace mucho tiempo, digo, hace como 10, 15 años, seguíamos escuchando cosas como los celos son una muestra de amor. Si no te cela es porque no está enamorado de ti, ¿no? O esto de que piensan que la violencia psicológica no importa porque no deja marcas. O esto de que la violencia económica te dicen, ay, es que es parte de la vida de pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que con datos tan contundentes todavía hay resistencia a reconocer la violencia contra las mujeres como prioridad? ¿Ustedes qué opinan? María Renata alzó la mano. Sí, adelante, María. Gracias. Igual yo lo veo o lo vi muy marcado con la violencia vicaria, que o sea, esto viene existiendo desde años y es una Claro, normativa en la crianza de las infancias. ¿Cómo es que las mujeres siendo el pilar muchas veces, y esto como lo veíamos en el tema de los estereotipos de género, de los roles de género, cómo es que las mujeres siendo los pilares de la crianza de las infancias viven y en su normalidad la violencia vicaria, ¿no? Cómo es que no se reconocía, cómo es que ni siquiera tenía un nombre como tal, y ahora el hecho de que se reconozca, pues ya es un paso, pero aún así sigue normalizado. Creo que desde ahí a mí me genera mucho impacto en este tema, cómo las mujeres siendo aún pilares, siendo como esta fortaleza en el hogar, siguen viviendo una violencia tan normativa. totalmente, totalmente. Andrea, Yo incluiría también incluso la forma de crianza que se le da a los hijos, porque cuando son niñas, normalmente los padres no les preguntan qué quieres jugar, sino que en automático si es niña, te compro la cocinita, te compro lo del bebé, te compro la plancha, y al niño, te compro el balón, que los carritos, pero no se les pregunta qué les gustaría ver, qué les gustaría usar, qué les gustaría jugar. Y eso va escalando incluso en las escuelas cuando se ponen los reglamentos escolares de, tú como eres niña tienes que traer falda, tienes que venir así peinado, igual los niños tienes que traer el cabello corto, tienes que venir con pantalón y no se les deja pues pensar, pues si soy mujer, sí, me identifico como mujer, pero yo quiero usar pantalón porque me siento cómoda con pantalón, sino que se estereotipa y ahí empieza a subir aún más esta violencia porque no se pone un alto, entonces se normaliza. y déjame retomar esto que dices, Andrea, porque también una forma que es mediante la cual se van estableciendo los roles y más bien sí, que se van adoctrinando los roles es a través de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sale de este rol o se atreve a actuar fuera del estereotipo, inmediatamente hay violencia en contra de esta persona para que no se salga del huacal, ¿no? Por ejemplo, aquí pequeño comercial. El nuevo libro de Marta Lamas, que se llama Ideología de Género, déjenme ver, danme un segundito y se los traigo para que lo vean. Miren, es este. Se los recomiendo un montón. Se llama Ideología de Género, Disputa sobre la diferencia sexual. Me parece buenísimo porque justo aborda mucho de esto. Y algo que a mí me encantó es que narra la historia de un profesor de la Facultad de Derecho de Veracruz, en donde él le dijo a sus alumnos hombres, estaban hablando de temas de diversidad, de género y así, y algo tan sencillo como que las mujeres ahora andamos de pantalones, pero los hombres nunca usan falda, ¿no? Entonces él les preguntaba,
¿por qué tenemos ya tan normalizado el que las mujeres usen pantalón y que los hombres no usen falda? Y les lanzó el reto. Al hombre que venga de falda le voy a, no sé, le voy a poner 10, un punto extra en su examen final. Y es bien chistoso porque como 8 compañeros fueron vestidos de falda a la clase, pero antes de salir de la clase se quitaron la falda. Es decir, pidieron permiso para ir al baño y se pusieron sus pantalones antes de que terminara la clase. Y cuando el profesor les preguntaba por qué, decían, pues yo no sé si me vayan digo, perdón por la palabra, pero ellos decían, yo no sé si me vayan a madrear saliendo de aquí. Entonces, justo esto lo quería traer a colación sobre también cómo la violencia busca reforzar los roles y los estereotipos. Entonces, es cuando hablamos, y en el manual se habla de la normalización y la resistencia al cambio, ¿no? ¿Le das a la siguiente, Aranza, porfis? Ahora, pasemos a hablar de justo, pues, los tipos de violencia, ¿no? Cuando hablamos de, pues sí, ya lo platicábamos desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, veíamos que existen distintos tipos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia psicológica, es aquellos actos o aquellas omisiones que dañan la estabilidad emocional de una mujer, ¿no? Y puede incluir insultos, puede incluir humillaciones, desvalorización, amenazas, aislamiento, ¿no? Eh, y esto es bien importante porque, de nuevo, en muchas ocasiones, como es algo que no deja marcas físicas, es decir, como es algo que no es un moretón, no es un ojo morado, entonces muchas veces pues sí, piensan que no es algo importante, ¿no? Eh, ¿Qué ha dicho la Suprema Corte al respecto? Hay un asunto, y esto lo pueden ver en el manual, en el ADR 4398-2013, la Corte se pronunció sobre un caso en el que una adulta mayor alegaba violencia psicológica intrafamiliar, ¿no? Por parte de sus hermanos adultos mayores. Ella decía que se tenía que tomar en cuenta su vulnerabilidad por razones de género y edad, y por eso decía que, pues vaya, que se tenía que juzgar con perspectiva de género. Si ustedes litigan, van a saber que para que un amparo directo en revisión llegue a la Suprema Corte es bastante complicado, ¿no? Y en este asunto me gusta mucho porque nos habla que juzgar con perspectiva de género no implica darle la razón a las mujeres, ¿no? Sino que implica hacer un análisis analizar si existe una desigualdad entre las partes. Entonces, aquí lo que la Corte dijo, bueno, la Corte concluye que no se acreditó violencia psicológica. ¿Por qué? Porque el conflicto derivaba de un fenómeno de desintegración familiar y estrés, ¿no? En donde la Corte dijo básicamente, esto es un problema entre hermanos, en donde ninguno se soporta ya, pero la Corte sí dijo, si el impartidor de justicia considera que el material que forma parte de las pruebas no es suficiente, entonces se puede ordenar el desahogo de otras pruebas, ¿no? Justo para analizar si existen situaciones de violencia de género o alguna circunstancia de desigualdad provocada por los estereotipos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque la Corte dijo, con lo que yo tengo, con lo que me presentaron, no puedo decir que existió violencia psicológica. Sin embargo, lo que sí es que si el juzgador dice o la persona juzgadora dice, yo no tengo los suficientes medios de prueba para decir que existió violencia psicológica, pero hay indicios, yo puedo ordenar que se recaben otras pruebas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de violencia patrimonial, la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia describe la violencia patrimonial como cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, ¿no? Y se manifiesta en transformación, sustracción o destrucción de bienes, ¿no? Documentos personales, derechos patrimoniales. Y algunos ejemplos de violencia patrimonial se actualizan, por ejemplo, cuando el agresor priva a la mujer de sus bienes o sus pertenencias, ¿no? Como su ropa, como sus documentos, su INE, su pasaporte, ¿no? Su acta de nacimiento o su título, todo, vaya, cualquier documento también que le dé la posibilidad a ella de hacer algún trámite ante la autoridad, ¿no? ¿Qué ha dicho la Suprema Corte?
Este es un caso que se da en Guanajuato, donde una mujer, y en representación de sus 3 hijos, demanda la disolución del matrimonio, ¿no? Pide pensión alimenticia para sus hijos y una compensación económica para ella. Ustedes saben que se pueden decretar alimentos provisionales y esto ocurre en este caso, ¿no? Se decretan los alimentos patrimoniales a su favor. Luego ella promueve un juicio solicitando la nulidad de una compra-venta de un inmueble entre su ex esposo y su ex suegro, ¿no? Argumentando que este acto jurídico fue simulado para evadir sus obligaciones alimentarias. Que esto es algo que si ustedes litigan familiar se van a dar cuenta de que es algo que ocurre muchísimo, ¿no? Hacen simulaciones de compraventa para que ese bien ya no entre dentro de lo de la pensión. Entonces, ¿qué dijo la primera sala? En este caso, la primera sala señaló que cuando un cónyuge o un excónyuge simula actos jurídicos, precisamente con el objetivo de ocultar o menoscabar el patrimonio en contextos de controversias familiares, pues esto constituye violencia patrimonial. Entonces, la Corte aprovechó en este caso en particular para ampliar el concepto de violencia patrimonial, incluyendo estos actos en los que una persona ejerce poder o incluso dominio de los bienes y recursos de la víctima, ¿no? Entonces, la víctima puede llegar a sentir un menoscabo en su capacidad para satisfacer, pues, sus necesidades básicas. Entonces, este caso me pareció bien importante y celebro que se haya incluido porque la Corte también retoma el derecho a la igualdad dentro del matrimonio, ¿no? Y el interés superior de las infancias. Y aquí se dice que la expareja y sus hijos sí contaban con la legitimación activa para demandar la nulidad por simulación del contrato de compraventa, ¿no? Entonces, aquí la Corte sí fue súper dura y enfática en señalar que esta simulación, con el propósito, pues, de evadir las obligaciones, puede constituir un tipo de violencia patrimonial. Y esto, pues bueno, va muy de la mano con la violencia económica, ¿no? Como ustedes saben, es estas acciones o omisiones que afectan la supervivencia económica de la víctima y que tienen como, vaya, que van encaminadas a controlar el ingreso de las mujeres, ¿no? Justo esta ocurre cuando pues se controlan los ingresos de la mujer, se le limita el acceso a los recursos necesarios para una vida digna. Y hay un caso, el ADR 7134, que también llega a la Corte, en donde un juez de la Ciudad de México declara la disolución del matrimonio y fijó que se llevara a cabo por la vía incidental la liquidación de la sociedad conyugal, ¿no? Aquí el ex esposo señaló ciertos bienes para la liquidación de la sociedad. La mujer se opuso a la liquidación en partes iguales que hizo el juez, porque desde su perspectiva, su ex esposo perdió el derecho de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, cuando el ex esposo pues, se salió del domicilio y desatendió en los deberes del hogar. ¿Qué dijo la sala? La sala estudia este caso y básicamente, pues retoma un criterio respecto a la desigualdad en las actividades del hogar, resalta que las tareas tienen que considerarse como una contribución económica a la sociedad conyugal en atención, pues sí, al derecho de igualdad entre los esposos, y en el caso concreto enfatiza que era la exesposa quien se encargaba de todas las labores del hogar, de cuidado de los hijos, y además de esto tenía un trabajo remunerado que le había permitido pues constituir su patrimonio, por lo que su aportación económica era de mayor magnitud porque ella tenía una doble jornada, ¿no? Entonces, la Corte señaló que el hecho de que la mujer sea la que desarrolle esta doble jornada laboral y el hombre, el esposo, no le permita o le limite tomar decisiones sobre el destino de los recursos que obtiene, o que sea la única que asuma el pago de créditos, de deudas que se hubieran contraído en la sociedad conyugal, pues esto implica pues sí, violencia económica de género, ¿no? Ahora pasemos a hablar de la violencia sexual, que está, de acuerdo al ENDIRE, casi el 50% de las mujeres encuestadas de 15 años o más la han vivido a lo largo de su vida. Y esta, pues vaya, creo que es la que usualmente más escuchamos o más conocemos, y es cualquier acto que degrada o que daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, su integridad. Y por supuesto, que es una expresión de abuso de poder. Ahora, ¿qué ha dicho la Suprema Corte con respecto a esto?
En un asunto que se resolvió hace relativamente poco en la primera sala, fue un asunto sumamente mediático en donde, pues no sé si lo ubican en el caso de Sasha Sokol, en donde una adolescente de 14 años tenía una relación bueno, una relación entre comillas con un hombre de 40, ¿no? En una entrevista él empieza a hablar sobre pues todos estos hechos, ella inicia un proceso civil en contra de él y la Suprema Corte señaló que la acción civil de reparación del daño por violencia sexual durante la infancia y la adolescencia es imprescriptible, ¿no? Y que además la persona juzgadora tiene que aplicar un análisis muy estricto para analizar normas civiles que puedan aplicarse a daños provocados a las infancias. Entonces, esto me parece que es súper, súper importante. ¿Me le das a la siguiente, porfis, Aranza? Y una duda que tiene Carla Ramírez y que creo que es muy pertinente, ¿no? Bueno, para explicar un poco este concepto de violencia contra la mujer, dice, la violencia patrimonial se puede dar entre arrendadora y arrendatario cuando, por ejemplo, el hombre no quiere pagar la renta de acuerdo con el contrato vigente, ¿eso también se considera violencia de género? A ver, este caso más bien sería un incumplimiento de contrato. No necesariamente sería violencia patrimonial de acuerdo, con base en lo que señala la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Sería justo un incumplimiento. Mil gracias, Aranza. Y ahora vamos a hablar de la violencia, bueno, de las modalidades de la violencia, ¿no? Porque esto también es sumamente importante, porque vaya, como les decía, en la ENDIRE, el ámbito de violencia se conceptualiza como el espacio definido por las relaciones en las que se producen las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, es por esto que el ámbito se define siempre a partir del tipo de vínculo con la persona agresora y no a partir del lugar físico en donde ocurra la violencia. Entonces, desde el 2006, la ENDIRE indaga de manera explícita por la violencia que se ejerce en el ámbito familiar, en el laboral y docente, en el institucional, en la política y la digital y mediática, ¿no? Cuando hablamos de la violencia en el ámbito familiar, es el acto abusivo de poder o la omisión intencional que está dirigida a dominar, a someter, a controlar o agredir de manera física, verbal. Digo, esto lo pueden ustedes revisar para que no lo esté leyendo yo de aquí, pero en México el tema de la violencia familiar puede encontrarse en disposiciones tanto de carácter civil como de carácter penal, ¿no? Esto precisamente en atención a su ámbito de protección, ¿no? Y el procedimiento que se tenga que seguir y también el tipo de medidas con las que se pueda proteger a la persona. Entonces, cuando hablamos de la violencia laboral y docente, es aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica que consistente pues, en un acto o en una omisión o un abuso de poder que daña, por ejemplo, la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué constituye violencia laboral? La negativa ilegal para contratar a una víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación de su trabajo, el impedimento de que las mujeres lleven a cabo el periodo de lactancia y violencia docente. Estas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, su edad, su condición sexual, ¿no? Su condición social o, por ejemplo, su orientación sexual, ¿no? Justo en esa modalidad de violencia es que se incluye el acoso y el hostigamiento sexual, que lo podemos encontrar tanto en la Ley Federal de Trabajo, pero también, como les decía, en lo penal. Cuando hablamos de la violencia en la comunidad, son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician pues, que se afecte su dignidad, que exista discriminación o exclusión en el ámbito público. Ahora, cuando hablamos de violencia institucional, nos referimos a los actos o omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, que utilicen estereotipos de género o que tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y ahora sí quiero que pasemos, por ejemplo, a hablar de la violencia política.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia política en razón de género, estamos en un momento en donde pareciera que se está utilizando para todo menos para proteger a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia contra las mujeres en razón de género, tenemos que voltear a ver el test que creó la Sala Superior para acreditar la existencia de violencia política en razón de género, que tiene que ocurrir dentro del marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de los partidos políticos. Vaya, puede ser realizado por cualquier persona, ¿no? Porque lo puede realizar también un particular. El tercero es que puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico, que acuérdense que es lo que ya vimos que estaba también en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y el cuarto, que me parece fundamental, es que tiene por objeto o resultado el menoscabar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Estos son los 4 elementos que tiene que haber en un caso de violencia política en razón de género contra las mujeres. Si no están estos 4 elementos, no podemos hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ojo con eso, podemos hablar de otro tipo de violencia, pero para que hablemos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, tiene que estar ahí, ¿no? Cuando hablamos de la violencia digital, hablamos, y son casos que cada vez desafortunadamente más se dan, son aquellas acciones dolosas realizadas mediante el uso de tecnologías por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, comercialice, oferte, ¿no? Se comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su autorización. Esto, pues esta violencia ha recibido pues se le ha conocido como la Ley Olimpia, aunque no es una ley, sino que es un artículo, y justo ha recibido mucha atención gracias al activismo de Olimpia, que es una mujer que vivió este tipo de violencia en Puebla y que ha buscado que pues se tipifique también este tipo de violencia, ¿no? Vamos a irnos a la siguiente, porque me parece que es bien importante que hablemos del caso de Campo Algodonero y el caso de Mariana Lima Buendía. ¿Alguno de ustedes conoce el caso de Campo Algodonero? Cuando hablamos del el caso algodonero, es un caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se condena al Estado mexicano justo por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de 3 mujeres en Ciudad Juárez. La muerte de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, ¿no? Estos se dan en los 90s en Ciudad Juárez, donde muchas niñas y mujeres pues experimentaron un ambiente de terror a manos del crimen organizado. Y pues este caso llega a la Corte Interamericana porque no solamente pasó esto, existieron estas desapariciones y feminicidios, sino también por la deficiente respuesta del Estado mexicano ante los hechos, ¿no? Muchos conocimos este caso o estos episodios como las muertas de Juárez, porque justo pasaba que las mujeres desaparecían, eran asesinadas y el Estado no hacía nada. Y este caso es bien importante porque se dieron cuenta o evidenciaron que existía un común denominador en las mujeres, ¿no? Eran mujeres que estaban entre los 15 y 25 años, eran estudiantes o que trabajaban en maquiladoras, y los homicidios de estas mujeres pues presentaban signos de violencia sexual, ¿no? Y el cuarto que me parece bien importante es que el fenómeno de la violencia contra las mujeres pues tenía mucha raíz en el tema que estamos abordando, ¿no? La violencia de género, que estaba tolerada por una cultura de discriminación, no solamente en los hogares y en el ámbito privado, sino también por parte del Estado. Porque, por ejemplo, cuando las víctimas indirectas, es decir, las familias acudían al Ministerio Público, les decían, ay, seguro se fue con el novio, y no hacían ninguna búsqueda hasta que las chicas eran encontradas asesinadas. Entonces, este caso es sumamente emblemático porque también gracias a este caso es que se incluye el concepto de feminicidio en nuestra normativa. Y bueno,
Este caso nos da también pie a hablar del caso de Mariana Lima Buendía, donde en el 2015 la Corte emite una sentencia en donde señala que cualquier muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como un posible feminicidio, ¿no? Este caso fue muy sonado porque ocurre en el Estado de México. Un policía es la pareja de Mariana Lima Buendía. Mariana Lima aparece un día colgada y lo tratan de disfrazar como un suicidio. Y cuando empieza a investigar, se dan cuenta que el esposo es policía y él había limpiado la escena del crimen. Cuando llegan sus amigos policías a hacer el levantamiento de cuerpo, él les dice que todo bien, que había sido un suicidio, y entonces justo es que empiezan a revisar todo el caso, porque la mamá de Mariana Lima Buendía, la señora Irinea, dice, mi hija no se suicidó, ¿no? Y entonces es que el caso llega a la corte en donde dice, este caso fue de violencia, es una muerte violenta, porque además el cuerpo de Mariana Lima presentaba signos de violencia, y la corte dijo, aquí falló el Estado, ¿no? Porque debió de haber investigado este caso como un posible feminicidio. Y nos vamos al siguiente, porfis, Aranza. Justo cuando hablamos ya, esta es de las últimas partes del primer capítulo, porque nos habla justo del ciclo de la violencia, ¿no? Y como personas que acompañamos es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es algo que vamos a ver, que vamos nuestras acompañadas pueden experimentar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ciclo de la violencia, empezamos con un tema de acumulación de tensión. Empiezan pequeños incidentes, insultos, críticas, control del teléfono. La víctima constantemente suele tratar de calmar al agresor, ¿no? Cuando le dice a sus amigas, no, es que está pasando por un momento de mucho estrés, ¿no? Y aquí es cuando aparecen algunas pequeñas señales de alarma, ¿no? Que muchas veces se minimizan. Bueno, es que está estresado, se puso celoso porque me quiere. Después pasamos a la explosión o la agresión, que es cuando la tensión acumulada estalla en actos de violencia más ya de otro nivel, ¿no? Como golpes, como destrucción de objetos, puede haber hasta violencia sexual. Y luego sigue la luna de miel o la reconciliación, que es cuando el agresor te dice, nunca más va a volver a pasar, se muestra hasta cierto punto arrepentido, te promete que va a cambiar. Y pues sí, la víctima si llega hasta cierto, ya agotada y con esperanza, puede creer en estas promesas y refuerza el vínculo, ¿no? Y hace mucho más difícil que se rompa la relación. Entonces, ¿cómo es que se logra perpetuar este ciclo? Es que cada vez que el ciclo se repite, la violencia tiende a intensificarse. Es decir, la fase de acumulación se acorta, la fase de agresión más severa y la luna de miel dura menos tiempo o desaparece. Y aquí una de las cosas más importantes es que este ciclo puede ser reforzado por ciertos factores, como puede ser el tema económico. Una dependencia económica hacia el agresor para sostener a la familia, pues es un factor que refuerza el ciclo. Institucionales, ya lo platicábamos, autoridades que no creen en las denuncias. Sociales, el miedo al que dirán, ¿no? Miedo al romper el matrimonio. Y bueno, esto nos permite pasar a la siguiente sección, que es justo sobre la vulnerabilidad y las estructuras de opresión y perspectiva de género. Hasta ahora hemos visto qué es la violencia, sus tipos, sus modalidades y cómo llegan a operar en los casos más extremos. Ahorita vamos a hablar justo de algo fundamental. No todas las mujeres experimentan la violencia de la misma forma. Hay factores estructurales que pueden aumentar la vulnerabilidad y por lo tanto la probabilidad de sufrir esta violencia. Cuando hablamos de estructuras de opresión, podemos identificar al menos 4 sistemas, ¿no? Que atraviesan la vida de las mujeres y que refuerzan la violencia. Uno, el patriarcado, ¿no? El sistema social que coloca a los hombres en posición de poder sobre las mujeres. Justifica desigualdades como la división sexual del trabajo y la idea de que los hombres son jefes de familia. Otro, el sexismo o el machismo. Es esta expresión cultural del patriarcado de creencias y prácticas que legitiman la superioridad masculina, que es falsa, ¿no? El sexismo, la discriminación por motivos de sexo o de género. Un tercer factor o un tercer sistema es el racismo. Por ejemplo, mujeres indígenas o afrodescendientes enfrentan
no solamente la discriminación por sexo, sino también por pertenecer a grupos étnicos históricamente discriminados. Y cuarto, el capitalismo y la desigualdad económica, ¿no? Esto pone a las mujeres en situaciones de mayor dependencia económica y, como veíamos, puede reforzar el ciclo de la violencia. Y entonces esto nos obliga a hablar de la interseccionalidad. El concepto de la interseccionalidad es un concepto desarrollado por Kimberly Crenshaw, que explica que las opresiones no actúan de manera aislada, sino que se cruzan y potencian entre sí. Por ejemplo, una mujer indígena, lesbiana, con discapacidad, y, enfrenta una discriminación simultánea por su sexo, por ser parte de la comunidad indígena, por su orientación, su orientación sexual, y esa combinación la coloca en una situación de mayor riesgo y con menos acceso a la justicia. Y esto nos habla de por qué juzgar y acompañar con perspectiva de género es una herramienta jurídica. Hay que entender que la perspectiva de género no es un adorno ni una moda académica, sino que es una obligación constitucional y jurisprudencial en nuestro país. En múltiples casos, la Corte ha señalado que las personas juzgadoras tienen que analizar los casos considerando la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, tienen que evitar estereotipos y valorar las pruebas de manera que no reproduzcan prejuicios y tienen que aplicar el principio de debida diligencia reforzada en casos de violencia de género, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos a la última, que justo me parece que es muy importante el señalar por qué este manual es un paradigma. Porque si bien había, es un parteaguas más bien, porque si bien había mucha literatura, había mucho sobre juzgar con perspectiva de género, no habíamos encontrado un elemento o una herramienta que estuviera enfocada a las personas que acompañamos. Y este manual no solamente nos expone casos, sino que también va de la mano con herramientas visuales, va de la mano con conceptos sumamente claros y que no únicamente se quedan en lo teórico, sino que nos demuestran cómo este concepto teórico ha sido aplicado en la práctica, ¿no? Entonces, yo les invito a que lo consulten, lo revisen y que sobre todo reconozcamos la gran labor que está haciendo tanto el Centro Pro Bono, pero sobre todo reconocer el trabajo que se aventó Aranza, porque sí me parece que es una gran herramienta, un gran insumo para todas las personas que acompañamos. Y nada, solo quería dejar un par de minutos para dudas y comentarios. Muchas gracias, Melissa. Y adelante, todos tienen acceso al micrófono. Pueden levantar su mano si tienen alguna duda en específico o bien abrir su micrófono. Aprovechen a Melissa, que es, wow, para mí es la mujer que quiero llegar a ser en el derecho. Hola, buenas tardes. Buenos Hola, días, perdón. Eliseo, buenas tardes. Y en el caso del manual de herramientas, ¿lo harán llegar a través de correo o se puede descargar en la Sí, aplicación bueno, de... si quieres te lo vuelvo a mandar. Lo mandé por correo, pero si quieres lo vuelvo a mandar. Pero igual lo puedes descargar, en la página está con el link que mandaron. Ahí se puede descargar, libremente. Ok, bueno, respecto al curso, digamos, de todo lo que estuvimos viendo, sobre todo la revictimización y la parte de la violencia de género. Sí, en lo particular me ha tocado defender, ahora como postulante, claro, eh, a mujeres, tanto a hombres, eh, y a niñas, a niños. Eh, es complicado que las instituciones de procuración, como la Fiscalía propiamente, además de que se llama Fiscalía de Género, pues asuma ciertas situaciones para que la persona usuaria del servicio de procuración pues tenga la mínima, por lo menos la mínima calidad de atención. Eh, regularmente, si acudes sola, no te van a aceptar la denuncia. Si acudes con una persona defensora pública o asesor público, tampoco te van a, sobre todo asesor, no te van a aceptar la denuncia. Entonces,
como dice, existe esa parte también de la discriminación, ¿no? que estábamos hablando. Me tocó en Fiscalía especializada en LGBT, que si la persona dice que no tiene una orientación, como es la palabra, bueno, he venido utilizando la palabra, pues, no orientación, como lo menciona usted, pero allá te dicen que es tu preferencia sexual, ¿no? Entonces, y se trata de la Fiscalía especializada en LGBT, ¿no? Entonces, creo que hay muchas, bueno, veía comentarios o lo leía, que falta romper ciertos estigmas, paradigmas incluso, eh, para no generar más situaciones de violencia, no solamente con las demás personas, sino con tu propia representada o representado, porque de ahí deriva también la calidad del servicio que uno ofrece, ahora de este lado como abogado postulante, claro. ¿No? Y como institución, pues bueno, solamente nos queda seguir insistiendo. En algún momento va a tener que cambiar esa forma de atención, yo creo, considero. Pero bueno, ese es como mi punto de vista respecto a esto. Gracias, maestra. La verdad es que, bueno, algunos términos que yo venía manejando mal, ahora sé que estaba yo equivocado, ¿no? Eso es todo, gracias. No, al contrario, Eliseo, muchísimas gracias y te agradezco muchísimo tu participación y que nos cuentes tu experiencia también. Gracias. Creo que se queda grabada, Jessica, la sesión. Y la pueden, yo creo que tener acceso a ella vía Aranza. Pero también va a haber una tercera capacitación por si gustan volverse a meter. Excelente, pues nada, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su tiempo. Agradecer de nueva cuenta a Aranza. Muchísimas gracias, Melissa. Como siempre, es un verdadero privilegio, un honor tener a una persona tan experta que se ha metido a la defensa de los derechos de las mujeres, en la militancia, en la abogacía y actualmente pues en la vida cotidiana, ¿no? Es muy, nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí, que seas parte de este gran proyecto. Y el Centro Mexicano Pro Bono, el Cyrus Van Center y nuestros donantes pues te agradecen y pues quedamos, nos vemos próximamente para el ciclo de capacitaciones de octubre y eso sería todo para nuestras alumnas, alumnos. El día de mañana también tenemos una clase optativa con la doctora Leticia Bonifaz, así que tampoco se lo pueden perder. Va a ser una conferencia magistral y el jueves seguimos con el módulo 2 con la doctora Rita Muciño. Así que sin más, les deseo una excelente tarde y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Melissa. Y cualquier duda, no duden en escribirme a mi correo coordinador@probono.mx. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bye. Bye.